cada uno. Desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Que tus oídos pongan atención al clamador de mis súplicas. Señor, si no te olvidas de la alta Adonai, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede el perdón y así te veneras. Espero, Señor, mi alma, espero confiar en tu palabra. Mi alma cuenta con el Señor, más que con la aurora, el centinela. Como confío en la aurora, el centinela, así Israel confía en el Señor. Porque junto al Señor está su bondad y la abundancia de su liberación. Y él liberará a Israel de todas sus culpas. Palabra de Dios, ¿no? Ya la vamos a Alguien que quiera compartir un pequeño mensaje al leer pues los salmos que le haya llamado la atención o quiera compartir un pequeño y breve testimonio, pues estamos dispuestos a escuchar, ¿no? ¿Qué es ay, como dice, no entiendo. ¿Cómo confío en la aurora? ¿Qué es la aurora? Ni yo tampoco. Estamos igual. Por eso es lo que entendemos y lo que me llama la atención. Oh. Si usted entendió algo y algo le llamó la atención, algo que usted quiera compartir, pues con mucho gusto lo podemos escuchar. El número 5 donde dice, espero, Señor, mi alma espera y confía en tu palabra. Yo entiendo de que estamos confiando en la palabra de Él, ¿no? De que no hay otra palabra que no sea la que Él nos enseñó. Esperar en su palabra, en su promesa, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más? En el versículo 1 dice, desde el abismo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi voz, que tus oídos pongan atención al clamor de mis súplicas. Bueno, lo que entiendo ahí es que desde el abismo, que desde mis problemas, ¿no? Como cuando siento que tengo muchos problemas y no tengo salida y no tengo solución, yo le pido al Señor, le pido que me oiga. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Lo que le haya llamado la atención. Pues a mí me llama la atención el versículo 5. Señor, si no te olvidas de las faltas o de mis faltas, o de nuestras faltas, ¿quién podrá subsistir? Mensaje bien fuerte. Dios siempre olvida a la persona que se arrepiente de corazón, ¿verdad? Si Él no olvidara las faltas cometidas de las personas, pues nadie de nosotros tuviéramos futuro. Porque todos cometemos errores y todos pues la regamos, ¿no? Y ahí es donde se muestra un Dios misericordioso, ¿no? Un Dios que olvida, un Dios que perdona, un Dios que te quiere salvar, que está dispuesto a perdonar. Eso es lo que me llamó a mí mucho la atención. ¿Quién podría subsistir? A lo mejor solamente los evangélicos, porque ellos son los únicos que no tienen pecado, ¿verdad? Pero los católicos todos nos vamos al infierno, dicen ellos. El librito azul, ¿verdad?
Ya hemos estudiado acerca de la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Sí? No, ¿No? con ustedes y los martes sí. Aquí no. No hemos estudiado aquí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dónde nosotros podemos encontrar en la Biblia, verdad? ¿Dónde está la iglesia verdadera que Jesucristo fundó? ¿Qué página es? La página 5, primer tema del librito azul, la verdadera iglesia de Cristo. Bueno, está bueno. Página 5, primer tema. Página 5. Aunque ya lo hemos tomado, no importa, porque así pues se nos queda un poquito más el tema, ¿verdad? Nos volvemos más expertos en el tema de eso. Entonces, dígame, ¿por qué? Dígame algo, las personas que ya tomaron el curso diga algo que normalmente usted escucha en las calles, comparando que la Iglesia Católica es igual que los otros grupos protestantes, que le saben decir. ¿Cómo? ¿Verdad? No, que es igual, no dicen que es igual, que la iglesia no es la verdadera. Eso es lo que dicen en la calle. De hecho, ellos hablan, ellos tienen una, no sé si estrategia, pero no le hablan mal de la iglesia. Simplemente le dan los folletos y le están hablando de la palabra de Dios, pero en su manera, a su manera. ¿Entienden? Las atalayas, todo eso, ya le empiezan a decir. Pero si usted es un católico que estudia la Biblia, sabe un poco de la Biblia, ya les digo, pues no son así. Y se quedan sorprendidos. Pues, ¿verdad? La música es una de las cosas pues que los protestantes pues saben decir, ¿no? De que no tiene nada de malo escuchar música nuestra, la evangélica, dicen ellos. La música de los católicos es toda aburrida, mire la de nuestra, es bien, da mucha energía y además no estamos diciendo nada de malo, dicen ellos. No estamos diciendo nada de malo. Estamos alabando a Dios, ¿qué de malo tiene eso? Y comienzan a comparar y comienzan a decir que es lo mismo, están alabando a Dios, ¿verdad? Y una de las cosas pues también en forma como de ataque, ¿verdad? Muchas de las cosas que ellos pues saben decir, ¿verdad? Para mostrar una iglesia santa a favor de ellos, de las personas que no son católicos, pues es que nosotros no tomamos, nosotros dicen no fumamos, no le tiran luego, ¿ves? Sino que ellos quieren mostrar una iglesia de ellos santa, según para ellos, ¿verdad? Saben decir, en nuestros templos hay visiones y revelaciones, gente sale sana de esos templos que ellos tienen, van a los círculos donde ellos se reúnen y gente sale curada de ahí, han tenido, dice, pues muchos, dicen ellos, ¿no? Mucho favor de Dios, ¿verdad? A muchas personas pues ser curadas bajo una música de ellos o el simple hecho de estar en el templo con ellos. Y otra de las cosas que ellos también usan es pues que, mire, pues comienzan a decir ellos, nosotros también hablamos en lenguas, dicen. Todo lo que nosotros hacemos pues es igual, dice, que la Iglesia Católica. Es igual, dice. Es lo mismo, dice. Entonces el católico que no estudia, que tiene un poquito de conocimiento, pues dice, pues, como es igual, comienzan a ir. ¿Y qué pasa? Que comienza con la actitud, no, pues la Iglesia Católica es aburrida. Yo hasta sueño me da en la iglesia, en la misa. Prefiero ir a este templo donde sí se baila, donde sí se alaba, donde se ve que verdaderamente está Dios. Porque tanta energía que tiene esa gente, allá sí se alaba a Dios, dicen ellos. Pero no es cuestión de un sentir bonito, ¿verdad?
uno de los temas y una de las cosas pues que vamos a aprender es que la iglesia que Jesucristo fundó no es cuestión de sentir bonito. No es cuestión de que quien canta más bonito, ¿verdad? No es cuestión de quien predica más bonito. Incluso nosotros sabemos pues que Jesucristo vino por sus escogidos de él, ¿no? Personas pecadoras. No vino por santos. Y es una de las cuestiones cómo se compara a la iglesia afuera. Católico dice, mira, esos son borrachos, dice. Esos son borrachos, dice. Esa gente hasta mujeriegos son, míralo, dice. Entonces comienzan como a juzgar, porque para ellos, el culto de ellos, pues esos son santos. Aunque no creen en los santos, pero ellos son santos. Todos los demás se van al infierno. Pero ahora vamos a aprender es que, ¿cómo yo sé que la iglesia católica es la verdadera iglesia que fundó Jesucristo? Y no ese templo que está allá, ese changarrito que está allá en la esquina, donde se siente una vibra como que Dios sí está ahí. ¿Cómo yo puedo ahora diferenciar eso? ¿Cómo yo puedo aprender a ver si esa es la verdadera iglesia la que Cristo fundó, o la iglesia católica, la iglesia aburrida, la iglesia llena de pecadores, como la pintan, ¿verdad? ¿Cómo la pintan? ¿Ok? Pues una de las maneras pues de que muchas personas se saben ir de la iglesia es por el simple hecho pues, de no conocer más. ¿Por qué? Porque solamente van a la iglesia y solamente eran católicos de domingos. Solamente van a la iglesia los domingos. Y se olvidan que hay otros grupos donde pueden tener un encuentro distinto hacia Dios, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en este grupo? ¿Aprendiendo de qué? Porque en todos los grupos aprendemos. Aprendiendo lo que es la Biblia, y para cuando algún hermano retirado nos quiera decir que la iglesia de ellos es la verdadera, entonces nosotros tenemos la respuesta. Estamos aprendiendo apologética, estamos aprendiendo la Biblia, estamos conociendo más en donde nosotros estamos parados, ¿verdad? Hoy vamos a conocer dónde dice en la Biblia que nuestra iglesia, la que nosotros estamos yendo, es la verdadera. ¿Dónde dice esa cosa en la Biblia? Eso es lo que estamos aprendiendo, y de eso se trata los estudios. De aprender y conocer tu fe. Porque no se puede vivir una fe si usted no la conoce. Usted puede decir yo tengo fe, pero de creer en Dios no pasa. La iglesia nos enseña a tener fe con obras. ¿Por qué? Porque así lo muestra la Biblia. Y dice nuestro Señor Jesucristo, una fe sin obra está muerta. Fe con obra, ¿verdad? Como nos enseña la iglesia católica, ¿qué dice? Hay que tener fe y obediencia, ¿verdad? Pero dicen los hermanos separados, acá también se alaba a Dios, pero entonces ¿cómo yo sé dónde está Dios verdaderamente? ¿Cómo yo puedo comparar eso? A eso es lo que nosotros tenemos que saber identificar, ¿verdad? Porque muchas personas se aburren en la misa, se duermen. ¿Por qué? Porque a lo mejor el padre habla bajito, o el padre es un viejito que no se le entiende nada, o el padre es muy fuerte, muy directo, que yo siento que el padre me está hablando a mí. No. Yo como poco me confieso con el padre y yo siento que él a mí me vuelve a tirar. Y dejamos de ir. No conocemos los otros grupos, como ya les vengo diciendo, en este grupo en particular, en eso es lo que nosotros nos fijamos. Pero de ahí hay más. De ahí hay más cosas que uno puede experimentar, ¿verdad? Uno puede experimentar. Música católica también hay, claro que sí. Claro que sí hay música católica. Y uno de los buenos cantantes, pues, que a mí me tocó ¿cómo se llama? En relación con mi cambio, con mi transcurso de cambio, fue Junior Hill. Él todavía sigue vivo, un muchacho joven. Buena música también tiene ese hombre, buena dinámica.
O sea, no hay nada que hacer a los grupos protestantes, escuchar música protestante, porque la Iglesia Católica también tiene sus buenos cantantes, los únicos que nosotros no los escuchamos así. No, nosotros no buscamos más. Yo, si no me equivoco, la diócesis tiene gente registrada, que si usted le llama, le dan un listado de qué música son los cantantes católicos pues que están registrados, que uno puede escuchar, porque hay veces que usted escucha católicos cantando música cristiana, de evangélicos, de otras religiones, y usted cree que porque se canta en la Iglesia Católica es católica, no necesariamente. O sea, hay un pequeño error ahí, pero no vamos a meternos ahí, sino que lo que yo voy es que nosotros, al estudiar, es como nosotros tenemos que identificar. Si usted no está segura de la música que está, o seguro de la música que está escuchando, mejor no la escuche. Y así se evita problemas, ¿verdad? Entonces, una de las formas, pues, para saber si Jesucristo fundó o no, pues es buscándolo en la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar en la Biblia donde comienza a mencionar un poquito acerca de la Biblia, de la iglesia que Jesucristo fundó, y ver si esa iglesia pues iba a durar para siempre, o se iba a cambiar, se iba a dañar, o se iba a dañar por el cambio de las personas, porque hay otro liderazgo y esto y el otro. A veces se echó a perder, o esta iglesia iba a durar o no, ¿verdad? Entonces, primeramente nosotros tenemos que tener claro es cuántas iglesias Jesucristo fundó. Esa es una de las cosas que nosotros como católicos debemos de tener muy claro. ¿Cuántas iglesias fundó Jesucristo? ¿Qué creen ustedes? Una. Y ahora, ¿dónde la podemos encontrar? Esa es otra cosa. Porque usted puede ir a decirle a alguien, no, pues una, pero se convierte en argumento humano. Pero cuando usted comienza con la Biblia, agarra más validez. ¿Sí? Porque ya no es lo que yo digo, ya no es lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice, y ahí no hay pero que valga. Ahí el que quiera decir otra cosa ya es cosa y invento de ellos. Pero usted tiene que saber con certeza dónde dice en la Biblia eso. Y una de las cosas pues, que vamos a encontrar es en Mateo 16, 18. Uno de los textos claves que nosotros deberíamos de tratar de conocerlo y aprendérnoslo de memoria. Mateo 16, 18. Ya los niños se lo saben de memoria en el otro grupo. Ya nos dejaron cortos a nosotros. Ellos ya se lo saben, ya. Yo creo que todos. Yo estaba chequeando los exámenes que habían agarrado ellos y la mayoría conoce lo que dice Mateo 16, 18. Nosotros como adultos nos están dejando, entonces tenemos que alcanzarlos porque nos están ganando. Nos están ganando. Entonces, ¿qué dice Mateo 16, 18? Y ahora yo te digo. Habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora yo te digo, ajá. Tú eres Pedro. Tú eres Pedro. ¿Quién era Pedro? Un apóstol. Uno de los apóstoles, ¿ok? Uno de los discípulos de Jesucristo. ¿Qué dice? O sea, piedra. O sea, piedra. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Jesucristo fundó su iglesia bajo un ser humano. ¿Verdad? No esta tierra. No era ni un atol, no. Pedro, ¿no? ¿Cómo? Está diciendo Pedro. Pedro. O sea, Pedro es la gente, o sea, él será la iglesia, ¿no? No es que él será la No iglesia, está diciendo sino como que ahorita una iglesia, sino que dirá como que la gente es la iglesia, ¿no? lo que Lo entiendo así. Sí, lo que nos está diciendo, o sea, Pedro, y sobre esta piedra, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. O sea que en otras palabras, él está dejando una iglesia, ¿verdad? Que está fundando y está dejando a alguien a cargo de esa iglesia. No tiene lugar en específico, porque ahí no dice en esta tierra en particular es donde va a estar solamente mi iglesia, sino que le está pasando ese poder a alguien de gobernar sobre su iglesia, ¿verdad? Claro, Jesucristo va a ser la persona pues que como quien dice, aquí nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad?
y uno pues pide permiso al rey antes de hacer un movimiento. Pero el rey deja encargado a alguien que cuide de esta iglesia, como quien dice, ¿verdad? Poniéndolo de esa manera, cuando el rey se va, deja encargado a alguien que cuide de su reino. Es lo mismo que está haciendo con Pedro, va y le deja a Pedro esa iglesia a cargo, diciéndole de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahora la pregunta pues también que habíamos hecho también es ¿cuánto tiempo duraría esta iglesia? ¿Hasta que Pedro muera? No. ¿Hasta que los apóstoles mueran? No. Eso es lo que nosotros tenemos que conocer, ¿verdad? No, pero ¿dónde dice eso? Ahí mismo, Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Perdón, 16, 18b, ahí mismo. Era la segunda parte de lo que nosotros acabamos de leer. Solamente habíamos leído esta es la B. 16:20. No, 16, 18, pero la parte que continuaba de lo que había leído Nicolás. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ok. Los poderes de la muerte jamás lo podrá vencer. Los poderes del infierno, ni aunque Pedro se muera, ni los apóstoles se mueran, nadie la podrá vencer. No hay fin, eso no se iba a acabar. Ahí no dice que hasta que Pedro se porte bien, o si se portó mal ya lo voy a cambiar, voy a plantar otro lado y me voy a ir con los evangélicos porque ustedes como católicos se portaron mal. No, ahí dice que ni los poderes del infierno, ni el diablo mismo en persona podrá acabar con esta iglesia que está fundando con Pedro. ¿Sí ven? Jesucristo, son palabras de Jesucristo. Si usted le cree, yo sí le creo. Yo sí le creo. No puede venir cualquier persona a decir a usted, no, es que la iglesia católica se corrompió. Y por eso mi iglesia es la verdadera, dicen ellos. No, espérate. Mateo 16, 18, se te olvidó lo que Jesucristo... ¿A qué Dios tú sirves? Porque entonces le estás sirviendo a un Dios mentiroso. Porque mi Dios, yo sí le creo. Y si Él dijo que iba a estar con esa iglesia y que nadie la iba a vencer ni la iba a corrompir, y yo me estoy yendo a otro lado porque tal persona dijo, entonces yo no le estoy creyendo lo que está diciendo Dios, lo que está diciendo el mismo Jesucristo. Entonces estamos teniendo un Dios mentiroso entonces, porque no le creemos y nos estamos yendo y nos vamos para otro lado porque nos atacan en una cosita y ya corremos. La solución más fácil del católico cobarde: se va a otro lado. ¿Por qué? Porque sintió bonito. Cambió de religión. Aquí, hermano, ya vi la luz y ahora comenzó a hablar basura de la iglesia madre, que viene de generación tras generación tras generación. ¿Sus padres de dónde eran? Católicos. Sus abuelos, católicos. Sus tatarabuelos, católicos. Católico. La noche más, ¡pum!, cambió generación. Tirando 2000 años de cristianismo a la basura. ¿Ves qué tan fácil es? ¿Pero por qué? Porque hizo falta de un cobarde para que se vaya de la iglesia católica. Todo este tiempo la descendencia completa no cambió de religión. Le vengo yo, me acobardé y me fui de la iglesia católica. Y encima de eso no solamente me fui, sino que comienzo a hablar basura de ella. Wow, ¿cómo puede ser posible que yo ahorita me den cuenta, después de tanta generación que estaban equivocados? Y yo vi la luz, dicen ellos. Y yo vi la luz, hermano. Cuando yo estaba en la iglesia católica, yo era pura oscuridad, pura oscuridad. Ay, hermano, sí, usted era católico, sí. ¿Y usted cuántas veces iba a la misa? A veces, cuando me nací, a veces. A veces, sí, a veces. Pero aquí, hermano, nos reunimos todos los jueves y todos los domingos, hermano. Ah, sí, usted asiste las 2 veces, sí. ¿Y por qué no lo hacía cuando usted era católico todos los domingos? ¿Verdad?
Usted hacía rosarios, usted visitaba a los enfermos. No. Usted se confesaba, usted formaba parte de esa Eucaristía que Jesucristo nos dejó para que seamos salvos. A veces iba, a veces no. Entonces no nos podemos llamar católicos. Vergüenza nos debería de dar el simple hecho de llamarnos católicos. Vea, uno de los ejemplos que a mí me llama mucho la atención es de ¿quién traicionó a Jesucristo? Judas. ¿Y qué pasó cuando Judas traicionó a Jesucristo? ¿Qué pasó? Él fue a devolver las monedas que habían pagado por Jesucristo. ¿Y qué más hizo? Y dio un beso. Después fue y se quitó la vida. Y se quitó la vida. ¿Ve? Ese es un hombre. Ese es un hombre. No como esta bola de cobardes que se van de la iglesia católica, traicionan la iglesia católica y se van a hablar basura de ella después. Mire Judas. Ese es un hombre. Se fue, se dio de cuenta que traicionó y prefirió matarse antes que hablar mal de la iglesia. Es un mensaje fuerte. Pero eso es ser hombre de verdad. Aceptar y no hablar basura de la única que te sacó de la calle, quien confió en ti, Jesucristo, quien lo hizo tesorero de la iglesia, sabiendo que él era un ladrón, lo hizo tesorero. ¿Sí ve? Pero ¿cómo yo puedo ser, dice uno como católico, cómo yo puedo ser un gran predicador? Pero es que los textos no se me quedan y no se me quedan. Jesucristo le dejó ser tesorero a un ladrón. Sí, Jesucristo quiere que usted sea un gran predicador, un gran evangelista. A él no le importa si no se te quedan los textos. Si él quiere, así va a ser. Cobradores de impuestos, gente que no sabía ni leer ni escribir. Pedro, ¿qué era Pedro? ¿Qué hacía Pedro? ¿Conocemos? Un pescador. Era un pescador. Me imagino que ni leer ni escribir sabía. A lo mejor hasta tímido para expresarse con las personas era. Porque usted mira a los pescadores y son personas humildes. No se meten con nadie. Están ahí como que... Y ahora lo convirtió en pescadores de hombres, ya ven. Cuando Dios quiere algo, no hay pero que valga. ¿Sí me explico? ¿Ve? Entonces, ni los poderes del infierno, y lo más interesante lo vamos a encontrar en Mateo 28:20. Ahora sí vamos a Mateo 28:20. Lo más interesante de que Jesucristo funda su iglesia y dice que nadie va a poder con ella. Mateo 28:20. ¿Qué podemos aprender en Mateo 28:20? Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Enseñar a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ahí no dice vayan y repartan Biblias, vayan y repartan revistas. El evangelio, la evangelización de ese tiempo, ¿cómo ustedes se imaginan que era? ¿Cómo ustedes se imaginan cuando Jesucristo le dice a los apóstoles, vayan ustedes y enséñenle ustedes a cumplir lo que yo les he mandado todos los días? ¿Cómo? ¿Cumplir qué? Si no había una Biblia para yo sentarme a leerle eso. Porque... ¿Cómo? Porque Jesús les enseñó, ellos andaban con él, entonces ellos aprendieron de Jesús cómo él iba evangelizando a la otra gente. Así exactamente. Aprendizaje. Ajá. Ellos oyeron, aprendieron y ahora comparten. Vayan y háganlo ustedes también, hagan lo mismo. Porque él les preparó a ellos para que ellos luego vayan y lleguen por todo el mundo la predicación de la palabra de Dios. Ajá, ¿y qué más dice el 20? Dice, yo
estoy con ustedes. Ahí va Jesucristo otra vez. Y yo Estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. y Jesucristo estará con nosotros todos los días. Pero primero dijo, ¿qué dijo primero? Vayan y qué. Y Enséñenles a cumplir. Vayan y enseñen lo que ustedes están aprendiendo y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fin de la historia. Pero primero tenemos que cumplir algo. No es solamente que yo estoy en la iglesia y ya Jesucristo va a estar conmigo todos los días. ¿Usted quiere que Jesucristo esté con usted? Haga lo que está diciendo. Vaya y ahora y reparta lo que usted conoció. Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo. Vaya y reparta. Cuando tú hagas eso, mira, yo voy a estar, dice Jesucristo, todos los días con ustedes. Hasta que, fin del mundo, hasta que te mueras, yo estaré contigo. Pero primero dejo algo. Ahí no está diciendo católico cómodo que solamente va los domingos a la iglesia. Yo voy a estar contigo. No. Eso no funciona así. El Papa nunca para. ¿No se han fijado? Va de país en país. Él va llevando. Yo soy Papa, soy el líder de la iglesia. A mí Jesucristo me salva porque me salva. Yo soy el Papa. ¿Cuál Papa? Mírenlo dónde está, de lado en lado evangelizando, cumpliendo lo que dice el 20. Vaya y enseña lo que yo te he enseñado. Él no está cómodo. Jesucristo no dejó gente cómoda. Que solamente nos quedemos sentados ahí hasta que se acabe el mundo. Pero yo era católico, yo me tengo que salvar porque me tengo que salvar. Así no funcionan las cosas. Jesucristo te quiere salvar, pero también tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte. No es solamente hasta yo sentir bonito. Ahora sí ya vivo en paz con Dios. Ya tengo todos los sacramentos y ahora sí ya. Mi trabajo se acabó. Ahora sí, solamente enseñarle a mis hijos que sigan yendo a la iglesia y se acabó todo mi trabajo. No. Vea, usted quiere un pedacito de cielo allá arriba, usted tiene que ganárselo. Usted tiene que ganárselo. Antes de Jesucristo partir, Él quedó diciendo que nos iba a separar un pedacito de cielo a cada uno. Iba a preparar el cielo para nosotros. Un apartamento para usted. Vean cómo es. Pero ahora te lo tienes que ganar. No es que ya te lo ganaste. Ahora ¿qué tengo que hacer ahora para ganarme ese apartamento? Y todo pagado. Hacer lo que Él nos dejó. Hacer lo que Él encomendó. Hacer lo que Él encomendó. Jesucristo nunca fue dócil con nadie. Él fue directo al grano en lo que tenía que decir. Usted quiere salvarse, listo. ¿Qué le dijo al muchacho joven, al riquito? Cuando le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer yo para salvarme? ¿Qué le dijo? Deja todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y después de que hagas eso, ven y sígueme. Ahora ven y sígueme. Deja todo. Y ahora ven y sígueme. ¿Cómo yo puedo dejar todo y ahora seguir a Cristo? Eso no quiere decir que literalmente usted va a dejar todo su trabajo. Porque usted necesita el trabajo para vivir y para pagar su renta. Pero ahora lo que está diciendo es tu tiempo que tienes, que lo desperdicias viendo televisión. Sígueme, haz algo productivo por mí. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. ¿A usted le gusta perder el tiempo? No sé, ustedes sabrán, cada uno de ustedes, en qué pierden el tiempo innecesariamente y no estamos haciendo lo que Jesucristo manda. Estamos en el mismo puesto del jovencito rico que le dijo a Jesucristo que tengo que hacer yo para salvarme. Y nos fuimos y ya no hicimos lo que Jesucristo dijo. ¿Por qué? Porque no puedo despejarme de esas cosas. No puedo. Yo me doy. Esta vida no es todo.
esta vida no es todo. La verdadera vida comienza allá arriba. Allá comienza la verdadera vida. ¿Verdad? Ahora, nosotros, pues, ¿cómo sabemos que en Mateo 16, 18 está hablando de la Iglesia Católica y no de la evangélica? ¿Cómo sabemos nosotros que lo que dice Mateo 16, 18 no está hablando de los testigos de Jehová o de los pentecostales o de los mormones? ¿Cómo nosotros sabemos eso? Que no son ellos de quien está hablando en Mateo. ¿Qué opinan ustedes? Porque los otros sectas no siguen al Papa. Y Jesús dejó a Pedro. Pero tienen un líder. Líder. No es realmente la respuesta, pero más o menos. Otra. ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que porque la iglesia se fundó primero, la iglesia católica. ¿Cómo sabemos con certeza de que la iglesia católica es la que habla en Mateo 16, 18? Por Pedro. ¿Cómo sabemos que Pedro nos une a nuestra iglesia que nosotros llamamos católica? Esa es la pregunta. Porque él dijo que iba porque la iglesia tiene un historial, un linaje que abarca desde el inicio de Pedro, que aquí lo está diciendo en Mateo 16, 18, que Jesús le dejó la iglesia a Pedro. Pedro viene siendo el primer papa hasta estos días, que es el Papa Francisco. Por la historia nos une. ¿Se ve? La historia nos une. ¿Cómo sabemos que no son los evangélicos? Vea, página 154. Y no es mentira, usted lo puede buscar en otro libro si usted quiere, que no, esto no es ningún invento. Página 154. ¿Cómo sabemos que Mateo 16, 18 no está hablando de los adventistas? Un ejemplo, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos saber eso? Que no está hablando de los adventistas. Página 154 dice: principales iglesias y grupos proselitistas. Adventistas fue fundada por William Miller en Estados Unidos 1818. Adventista del séptimo día, Elena G. White, Estados Unidos 1863. Los grupos cristianos se creó en México en 1980. A ver, otro más. La Luz del Mundo, fue fundada por Aarón Joaquín Flores, México, 1926. La Luz del Mundo, 1926. Ahora tenemos los mormones. José Smith, Estados Unidos, 1830. Tenemos también los testigos de Jehová, Charlie Taze Roosevelt, Estados Unidos, 1874. Tenemos por ahí uno muy conocido, que la tenemos aquí cerquita. ¿Dónde está? Bueno, no lo veo aquí. No, yo creo que aquí no está. Bueno, están los luteranos. Martín Lutero, Alemania, 1521. ¿Ve? Estas historias, por eso digo, por la historia nos une. Es una de las fuentes que nos une en la historia. No solamente la historia nos une, sino que es una de las fuentes, no me vayan a malentender tampoco. Sino que la historia une. ¿Y qué nosotros no notamos de los demás grupos? ¿Qué notamos de los demás grupos? Que no tienen muchos años. Que no tienen mucho tiempo, que tienen fundadores como hombres, ¿verdad? Y que no vienen desde el tiempo de Jesucristo. Hubieron protestantes también,
que fueron creados hace tiempo. ¿Pero qué pasó? Se deshizo. Muchas otras sectas se desintegraron con el tiempo. Porque la verdad, la mentira dura hasta que la verdad sale a la luz. Y esa es una de las formas. Eso es solamente una de las formas. No es que eso sea todo, ¿verdad? Sino que en la Iglesia Católica pues también hablamos también de los papas. Encontramos un linaje de los papas. Eso también nosotros lo podemos encontrar en el libro, en la página 100. El linaje de los papas, 149. Ahí encontramos desde San Pedro, ¿verdad? Ahí tenemos en dónde y el año. Después tenemos a San Lino, el sucesor de Pedro. Y después tenemos a San Anasiato o Cleto, de Roma, 80 y 92. De ahí sigue, ¿no? Hasta el día del Papa de hoy. ¿Quién es el Papa de hoy? Papa Francisco, ¿verdad? ¿De dónde es el Papa Francisco? De Argentina, ¿verdad? Entonces, tenemos un linaje también que nos une. Ahora, también tenemos los escritos de los padres de la Iglesia, que son testigos privilegiados de la tradición de la Iglesia y nos transmiten con sus comentarios y éxitos la doctrina viva que predicó Jesucristo, transmitida sin interrupción por los apóstoles a sus sucesores, los obispos de la Iglesia Católica. Tenemos muchos libros también importantes, muchos libros también muy buenos también de los papas. Ellos también dejaron libros de sus vidas que desempeñaron, libros que nos aconsejan qué hacer. Hay muchas, gracias a todos los papas que nosotros tenemos, la iglesia sigue mejorando cada vez. Siempre hay un papa que nos enseña algo mucho mejor, y algo mejor, y algo mejor. ¿Por qué? Porque la iglesia no se detiene, ni da un paso atrás, sino que la iglesia avanza, modifica y sigue avanzando. No va para atrás. No es que se quedó, vamos a quitar esto y se echó para atrás. No, sigue avanzando, sigue enseñando. Todo dentro de lo que se está aprendiendo, ¿verdad? Enseñando lo que se nos ha mandado, ¿verdad? Tenemos también el listado de los papas, pues ya lo vimos también. Ahora, ¿es cierto que Jesús dio permiso a ciertas personas para que fundaran otras iglesias aparte de la iglesia que Él fundó personalmente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo dicen? ¿Es cierto que Jesús dio permiso a otras personas para que fuera de Pedro, ¿no? A otras personas para que fundaran otras iglesias aparte de la iglesia que Él fundó personalmente? No. Pero dicen los hermanos separados que esa es la iglesia verdadera. ¿Cómo sabemos que no dio permiso? Porque él cuando le dijo a Pedro que él está fundando su iglesia sobre esa piedra, es que él es solo una iglesia, no dice iglesias. Una sola iglesia, no iglesias, exactamente, no iglesias, sino una sola iglesia. Ahora, nosotros podemos llamarle a los cultos evangélicos iglesia. No. ¿Por qué no? Si siempre lo hacemos. Porque como usted lo está diciendo, si la iglesia católica es una sola iglesia, no les podemos llamar a los otros grupos iglesias, porque entonces nos estamos contradiciendo a lo que está diciendo la Biblia. La Biblia está diciendo... Estamos nosotros mismos probando en nosotros mismos, ¿no? Que eso también es una iglesia. Pero no es iglesia, es un culto.
Es una secta. Es como si estuviéramos ahorita y no podemos decir que estamos en una iglesia. No, exactamente. Entonces ellos ya, por ejemplo, si ellos llegan a hacer esto, ellos ya van y abren su changarrito mejor. Ah, no, ya tenemos cuántas, 1, 2, 3, unas 20 personas, ya con eso le hacemos. Ponen todo el diezmo y comenzamos a, a abrir el changarrito. Y ya comienzan y le ponen un nombre. ¿Qué nombre le gusta? Ah, Pare de sufrir. Pare de sufrir, ¿verdad? Gran Cirilo. ¿Verdad? Se inventan cualquier cosa y abren un changarrito. ¿Para qué? ¿Para qué? Para según ellos coger y enseñar a su manera. El mensaje que ellos quieran impartir a su manera, a su propia conveniencia. Y se van separando de la manera que Jesucristo nos dejó enseñado que lo haríamos y lo partiéramos también ese mensaje, ¿verdad? Entonces una de las 4 características dice la que une a una iglesia, dice la unidad, la santidad, la catolicidad y la apostolicidad, ¿verdad? Todo en común, que todos esos grupos sean conocidos, es común que todos esos grupos sean conocidos como iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que le llaman iglesia a esos grupos cuando hablen? Abren un lugar y le ponen iglesia jóvenes cristianos. ¿Por qué usted cree que le ponen iglesia y no solamente le dejan jóvenes cristianos? ¿Qué opina usted? Para que creen la gente que es una iglesia. Para confundir a la gente, que esa es una iglesia católica. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la iglesia, que es una iglesia. Pero entonces ya vemos que dice iglesia, ya creemos que es la iglesia católica. Y cuando ya una vez ya entramos, y si no estamos preparados, ahí nos salimos. Y ahí nos quedamos. No sé qué es iglesia. ¿Verdad? Porque son grupos que no existen en otros lados, especialmente en este país. En este país es donde más se propaganda el protestantismo. Hay mucho protestante. Porque hay dinero. En los países de uno, usted casi no oía antes. Bueno, yo cuando estaba pequeño era muy anormal que se oiga muchas, ¿cómo se dice? Grupos, muchos changarritos En el campo, que miren en la esquina. Nunca hay, simplemente solo católicos. Pero Pero por eso. en Guatemala yo creo que hay como más, ellos practican más la religión evangélica, ¿no? Ahorita están luchando mucho ya porque ahorita hay muchas personas que están estudiando y están tratando de evangelizar a esas personas para atrás. ¿Se ve? También hay gente que Pero está muy confundida poquito. porque nosotros encontramos un evangélico que le hablamos de la palabra y él dijo la verdad, yo quiero ver, porque a mí me dicen que la evangélica con la católica es la misma. Entonces le enseñamos que no es la misma, que el evangelio es muy diferente, pero no es la misma. Entonces él dijo que quería aprender, porque él quiere saber la verdad, no quiere vivir toda la vida. La mayoría de veces Confundido. cuando las personas se van es por ignorancia, ¿verdad? Porque no saben. Porque en los guatemaltecos la iglesia que van es Entonces, un porcentaje de dinero para ellos. estudiar la Biblia no es estudiar para ir a pelear. No se trata de eso. Estudiar la Biblia es aprender y hacer lo mismo que Jesucristo hizo. Ahora vaya y comparte. ¿Compartir con quién? Con las personas que están afuera, compartir con nuestros mismos hermanos que están en la iglesia y no saben. Tendrán una Biblia y la abren a su manera, la leen a su manera, no entienden nada. Y hay formas de leer la Biblia, no solamente coger y abrirla donde caiga y a ver qué me quiere decir Dios. Eso no funciona así. Mire, yo tenía un conocido, un familiar, y su familia de atrás era católica. So él dejó de ir a la iglesia, ¿verdad? Y ya después pasó el tiempo, él iba, pero iba, como dice uno, nada más a calentar la butaca, ¿verdad? Y decía uno que iba por fe o quizá a lo mejor por costumbre, porque los padres nos enseñan.
Entonces él dejó de ir a la iglesia católica. Y pasó un tiempo y después pasaron el grupo de los mormones y le empezaron a hablar de su iglesia. Bueno, como no salía él y iban ellos a visitarlo y a decirle de su culto, de su religión, pues fue creyendo y de ahí lo sacaron de su casa y él fue yendo a las reuniones que tenían ellos. Y después él me preguntaba, pero ¿por qué la iglesia tiene tantos santos? Le digo, yo le dije, yo no sé, dímelo tú. Tú ibas y nunca te preguntaste por qué hay tantos santos. ¿Por qué no averiguo antes de irme, no? Mucha gente opta a irse y después preguntar. Y es por eso que nosotros pues todos tenemos ese deber. Todos. Hasta los que nos están viendo y no están estudiando. Todos tenemos ese deber. ¿De qué? De aprender. Y de compartir lo que estamos aprendiendo. No a mi manera. No a lo que yo les quiero decir, sino lo que el mensaje de Jesucristo nos está dando por medio de la Biblia. El mensaje que Dios nos quiere dar por medio de la Biblia. La misma Biblia que nosotros decimos, palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, falta de conocimiento y falta de personas que realmente se quieran enfocar en ese trabajo. ¿El trabajo de qué? De evangelizar, de cumplir lo que Jesucristo mandó. Entonces, muchos nos quedamos, a veces porque tenemos miedo, a veces porque a lo mejor no se nos quedan los textos, o a veces opinamos diciéndonos entre nosotros mismos pues que no, es que yo no me puedo expresar así, yo no puedo hablar, o me pongo nervioso. Pero eso se va yendo. ¿Sabe cómo se le va a ir? Cuando usted comienza a sentir en su corazón el deseo de querer compartir lo que usted quiere. Cuando usted sienta ese deseo verdadero de hacerlo, plantéeselo a Dios y Él le va a quitar ese temor. ¿Usted sabe cuál es su cruz? Su mayor miedo. Esa es su cruz. Su mayor miedo. ¿Cuál es su miedo? Solamente usted sabe, ¿verdad? Cada quien, dice la Biblia, tiene su cruz. Cada quien nosotros tenemos una cruz. Si queremos seguir a Jesucristo, ¿qué dijo Él? Abandónese a sí mismo y tome su cruz. A lo mejor mi cruz es mi miedo. A lo mejor mi cruz es mi forma de expresarme. A lo mejor mi cruz es como ya le había dicho, se me olvidan los textos, a mí no se me quedan. Pero no importa. Si usted lo desea así y se lo plantea a Dios, ¿de quién cree que se le puede poner en el medio? Cuando Jesucristo dijo, ni el mismo diablo ni los poderes del infierno podrán contra ella. Si ustedes deciden hacerlo, ni el mismo diablo podrá contra ustedes. Eso es lo que está diciendo. Es fuerte. Pero a mí me gustaría tener a Jesucristo de mi lado, ¿no creen? Sí. ¿Qué opinan ustedes? Yo también. Pues sí, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Vamos a continuar la otra semana.